Vamos a empezar esta segunda parte de hoy. Volvemos otra vez a la línea de nuestro cartel, a un tema muy interesante dentro de la historia de Ceuta. Y contamos hoy, como os decía al principio, con dos ponentes, con Fernando Villada y José Manuel Ita, que nos van a hablar de la Ceuta islámica. Yo no creo que haga falta presentarlos a ninguno de los dos porque son muy conocidos en la ciudad, tanto por sus trabajos de arqueología como por sus publicaciones. Les comentaba a ellos que este es un caso en el que la realidad les ha llevado a una línea de investigación que quizás no fuera la de sus primeras andanzas. Ellos son de, bueno, Fernando es de Ceuta, José Manuel no, pero cuando llegaron a Ceuta su formación era básicamente de historia antigua. Buscábamos entonces la gran ciudad romana, que nunca apareció, como ya hemos visto el primer día, pero sus trabajos de arqueología les han ido llevando hacia el mundo islámico. Durante estos años, la labor de la Consejería de Cultura, a través y sobre todo de su mano, haciendo excavaciones arqueológicas urbanas, cada vez que un solar se tira, cada vez que han podido, han ido a excavar, les ha llevado hacia la Ceuta islámica porque han excavado fundamentalmente la zona que quedaba más fuera de lo que es el centro de la ciudad, la zona de la Almina. A partir de ahí, ellos han ido combinando la arqueología y las fuentes escritas para poder reconstruir la historia de la Ceuta islámica. Es la arqueología, en este caso, la que les llevó a las fuentes escritas, pero creo que han podido combinar las dos de manera espectacular. Por eso, cuando decidimos hacer este libro sobre historia de Ceuta, del que tanto hablamos en estas jornadas, y que estará no en el 2009, como decía Eloy, sino un poquito antes, a finales del 2008, vamos a intentar, pues a ellos les tocó el tema de la Ceuta islámica. Sé que es muy complicado resumir este enorme periodo en tan poco tiempo. Espero que tengan éxito y que en solamente una hora podamos echar un vistazo a la Ceuta islámica. Os dejo con ella. Buenas tardes. Como decía Rocío, entre los capítulos del libro de Historia de Ceuta que ha encargado el Instituto de Estudios Ceutíes, nos ha correspondido ocuparnos de la etapa medieval islámica. Es decir, básicamente de un periodo cronológico que comienza a principios del siglo VIII después de Cristo y concluye con la conquista lusitana en 1415. Nuestro trabajo pues se centra en una etapa de algo más de 7 siglos, a través de los cuales Ceuta se convirtió en una de las ciudades más importantes de todo el occidente. Una de las tareas más arduas de este encargo ha sido, como señalaba también Rocío en su introducción, la de sintetizar en un limitado número de páginas un periodo tan complejo, tan rico y tan lleno de matices. Si es casi una obligación para cualquier historiador lamentarse siempre de la escasez de las fuentes conservadas, tenemos que reconocer en este caso que, comparado con otros periodos, como la época clásica que comentó Darío hace unos días, la Ceuta medieval cuenta con una información cuantitativa y cualitativamente mucho más rica. Nuestro trabajo ha seguido un esquema bastante clásico que le hemos reflejado en pantalla. Hemos intentado, como pueden observar, ofrecer una visión de conjunto lo más completa posible dentro de los límites que tiene un manual. Como les decía, para estudiar este periodo contamos con múltiples fuentes de información de naturaleza muy variada. De una parte tenemos un amplio conjunto de textos muy dispares. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos recordar aquí distintas descripciones de Ceuta, como las de Al-Bakri, Al-Idrisi o Al-Ansari, la más completa de todas. Nos ofrecen datos muy variados sobre la topografía urbana, las actividades económicas, la composición de la población, los principales monumentos, etc. También cabe mencionar otro tipo de fuentes escritas que aportan datos indirectos. Son, por ejemplo, las biografías de los personajes ilustres, recetarios de cocina, obras de carácter religioso o recopilaciones de fetuas, entre las que destaca la monumental obra del Qadi Iyad. Su respuesta
ilustran aspectos muy diversos de la realidad ceutí que vivió. Son también textos muy importantes para conocer la Ceuta islámica los relatos portugueses de la conquista, entre los que los más significativos son debidos a la pluma de Gómez y Anes de Zurara. Tampoco debemos olvidar las imágenes, las fotografías, los grabados, que aunque posterior al periodo que nos ocupan, reflejan aspectos del urbanismo islámico muy significativos. A título de ejemplo, tienen en pantalla este conocido grabado de Ceuta, incluido en el Civitatis Orbis Terrarum, que viene a mostrar una imagen básicamente de lo que fue la Ceuta medieval. Pero como ustedes saben, tanto José Manuel como yo somos arqueólogos, y por ello nuestro principal interés se ha centrado en el análisis de los vestigios materiales. Cabría preguntarse hasta qué punto son estos una fuente relevante para el conocimiento de la Ceuta medieval. Sobre esta cuestión versará nuestra exposición. No se trata de una pregunta meramente retórica. Antes, al contrario, la capacidad de la investigación arqueológica como fuente para el estudio de la Ceuta medieval ha sido cuestionado por diversos investigadores. Efectivamente, es este el caso de las 3 principales monografías publicadas sobre Ceuta islámica en los últimos 15 años. En 1993, el Ministerio de Asuntos Culturales de Marruecos publicó la tesis doctoral de Halima Ferhat, participó con nosotros en una jornada del instituto, con el título Ceuta de los orígenes al siglo XIV. Es una obra notable, realizada por una investigadora con amplios conocimientos sobre el tema y cuya lectura es esencial para cualquiera que pretenda conocer esta etapa. Pues bien, como pueden ustedes comprobar en el párrafo que le hemos traducido y que está en pantalla, la doctora Ferhat se muestra muy crítica respecto a las posibilidades de la investigación arqueológica en Ceuta, al contrastar, en su opinión, la penuria de restos arqueológicos con la relativa abundancia de otras fuentes. 3 años después, se publica en París otra tesis doctoral, que fue defendida en la Universidad de Toulouse. Es la tesis de Mohamed Sherif, que actualmente ejerce como docente en la Universidad Abdelmalek Saadi de Tetuán. Lleva como título Ceuta en la época almohade y meriní, y es también una obra de gran erudición y con aportaciones de un enorme interés. Sin embargo, su análisis de la realidad arqueológica no puede ser más pesimista. Los problemas históricos no se han resuelto con la investigación arqueológica, dice, que por otro lado es tímida. Además, esta investigación se ha centrado en los momentos preislámicos, y todo ello lleva a que los estudios no hagan más que dar vueltas sobre los testimonios de las fuentes escritas. La tercera obra a la que me refería al comienzo de la intervención es también otra tesis doctoral, en este caso de Zulaika Benrandam. Fue editada por la Universidad de Mohamedia hace 4 años, aunque la tesis se defendió en la Universidad de Marsella en 1987. Lleva como título Ceuta del siglo XIII al XIV, siglo de luces de una ciudad marroquí. Como pueden comprobar en la traducción que aparece en pantalla, coincide con los anteriores en la valoración que hace de las posibilidades de la arqueología ceutí. Según ella, solo se conservan algunos fragmentos de murallas muy deteriorados y las piezas de la madrasa al-Yadida, en aquel momento en Cádiz. Las excavaciones son simplemente imposibles y la recuperación de objetos no es más que fruto del azar. Imagino que a la mayor parte de ustedes, acostumbrados a ver en la prensa local continuas noticias sobre hallazgos y excavaciones, les sorprenderán estas afirmaciones. Las traemos aquí porque son expuestas por investigadores de reconocido prestigio, buenos conocedores de la Ceuta medieval. Pensamos, por tanto, que en alguna medida reflejan un estado de opinión en los medios académicos en torno a esta cuestión. ¿Cómo puede explicarse esto? Al margen de otras causas que salen fuera del marco estrictamente histórico, cabe atribuirlo en primer lugar a la dificultad de la difusión de estos resultados en un ámbito que supere el marco meramente local, un poco lo que hablábamos en la anterior intervención de Miguel. De otra parte, y a pesar de que los estudios arqueológicos en Ceuta se remontan ya a más de medio siglo de antigüedad, y tenemos en la sala a uno de los pioneros de esta investigación, don Carlos Posada, no cabe duda de que la investigación ha conocido un gran desarrollo en estos últimos años. No es solo una forma de hablar, la información se está generando hoy mismo. Como muchos de ustedes conocen, trabajamos actualmente en la puerta de fe de las murallas meriníes. En este caso, los vestigios de esta puerta, muy degradados, eran descritos como el acceso directo. Además, en el interior de la Fras Meriní no había noticias prácticamente de otros hallazgos arqueológicos.
Hoy, esta intervención está permitiendo no solo conocer tramos hasta ahora inéditos, sino recuperar más de 1 metro de alzado de muralla. La Puerta de Fe, supuesto paradigma de arcaísmo al conservar en una fecha tan tardía el acceso directo, resulta ser ahora una entrada en codo simple. Además conservan derrumbes de cubierta, restos de suelo, estructuras asociadas a la muralla, etc. En fin, un panorama mucho más rico e interesante del que podemos presentar hace solo una semana. Un tercer factor que en nuestra opinión contribuye a esta falta de confianza en las posibilidades de la arqueología deriva de las dificultades de reconocer el patrimonio medieval edificado como tal. Son varios los ejemplos que podemos presentarles. En primer lugar mencionaremos los conocidos baños árabes. Su lamentable estado, hasta su restauración, hacía imposible definirlo como algo más que unas vetustas y mal conservadas ruinas, como quedan de manifiesto en esta imagen. Hoy conocemos su planta completa, sus fases constructivas, su revestimiento, cómo funcionaron. Su imagen actual difiere mucho de la que todos hemos conocido. Un ejemplo más. Oculto hasta el lasero del demolido CAS estaban los vestigios de la cerca que construyeron un día los omeyas cordobeses, invisible a los ojos de la práctica totalidad de los viandantes. Tampoco la existencia de una de las puertas de este recinto en el parador de la muralla fue advertida hasta fechas muy recientes. Pero quizá uno de los casos más paradigmáticos en las dificultades para reconocer unos restos islámicos como tales es el que a continuación les presento. Se trata de un edificio situado al final de la calle Brull, en la confluencia con la cortadura del valle. Nadie podría pensar que nos encontramos ante los restos de una torre medieval. Son unas fotografías conservadas por José Luis Gómez Barceló que muestran su aspecto, entre comillas, original, permite verlas realmente. Y es que, como le gusta recordar a José Luis en sus intervenciones, la fotografía continúa siendo un testimonio esencial para conocer una ciudad. Y este es un ejemplo paradigmático. De cualquier manera, la duda sigue en el aire. ¿Es la investigación arqueológica una vía adecuada para conocer la Ceuta medieval? Esa es la pregunta que intentaremos responder en esta intervención, a fin de que tengan ustedes elementos de juicio con que poder formarse una opinión. Como resulta imposible ofrecerle un panorama completo, hemos seleccionado únicamente algunos núcleos temáticos, en nuestra opinión significativos, que son los que pasamos a exponerle a continuación. El primero de ellos está centrado en el análisis de Ceuta en relación con su territorio. Buenas tardes. Los trabajos sobre el territorio de Ceuta en época medieval no han sido numerosos. Tradicionalmente, el acercamiento a su problemática se ha realizado a partir de los escasos datos proporcionados por las fuentes escritas. Solo en los últimos años, la documentación arqueológica ha contribuido a su conocimiento de manera determinante, abriendo la posibilidad de elaborar un estudio de estas características. Efectivamente, la redacción de la Carta Arqueológica de Ceuta, dirigida por el doctor Bernal, ha ofrecido un caudal de información de gran interés para el estudio del territorio. Centrándonos en la época medieval, el avance ha sido más que notable. Con anterioridad, apenas nada conocíamos sobre el aprovechamiento del espacio periurbano y rural de Ceuta, a excepción de la existencia de los restos de algunas torres diseminadas por el campo exterior. A partir de 2001, sin embargo, contamos con 42 localizaciones nuevas para la época medieval. Pero su importancia no solo reside en la localización de un mayor número de asentamientos. Su estudio ha permitido comenzar a conocer las formas de ocupación del espacio periurbano de la Ceuta medieval. Algunos de los nuevos planteamientos los podemos resumir en los siguientes puntos. La mayoría de las localizaciones, casi el 90%, se ubican en el campo exterior, mayoritariamente en el sector norte y en las lomas que de Benzú y García Aldave descienden hacia el este. Sabemos también que estos asentamientos se sitúan en zonas cercanas a cursos de agua, promontorios y zonas llanas. A partir de estos datos, y relacionándolos con los aportados por otras fuentes, podemos considerar que este no es un hecho fortuito. Su situación deriva del aprovechamiento del territorio que cada uno de ellos realiza y de la función que los mismos desempeñan en él. Así, por ejemplo, la cercanía a los cursos de agua debe ponerse en relación con el sistema agrario utilizado, de carácter intensivo, con pequeñas parcelas irrigadas mediante una red de acequias y norias, pero también con el aprovechamiento de la fuerza motriz del agua para los molinos, etc. Sabemos además que la instalación de torres en promontorios o zonas elevadas que permiten establecer
una conexión visual entre ellas, se vincula con la defensa y el control de este territorio. Por último, la mayoría de estas localizaciones presentan una datación bajomedieval, del siglo XIII en adelante, lo que nos pone tras la pista de una intensificación en el aprovechamiento de este espacio. Ello parece estar conectado con un incremento poblacional atestiguado por las fuentes y consecuencia en buena medida del asentamiento de poblaciones que huyen de Al-Ándalus. Nos encontramos, pues, ante un espacio netamente periurbano en el actual término municipal de Ceuta, con un hábitat disperso, vinculado principalmente a labores agrícolas y que conjuga el aprovechamiento del medio con las necesidades de hábitat y defensivas. La definición de la tipología de los asentamientos, a excepción de algunas muy evidentes como las torres, es compleja de establecer a partir de los datos proporcionados por la prospección arqueológica. Pero si analizamos esto junto al sitio donde se ubican y los datos de otras fuentes, como las fuentes escritas, podemos barajar con bastante certeza que hemos de encontrarnos con un panorama parecido al que mostramos en la diapositiva. Es decir, en el actual término municipal de Ceuta, sobre todo con los análisis de fuentes escritas, principalmente de la obra del Cadillá, del Madahib, y también, sobre todo, por el estudio preliminar que ha hecho la doctora Delfina Serrano, tenemos bastante certeza que, aunque en un estado muy inicial, como es el que aporta la prospección arqueológica, con solo una documentación de materiales de superficie, nos encontramos en el actual terminal municipal, repito, con una ausencia de alquerías. La alquería es fuera del espacio urbano, el núcleo básico de poblamiento y de fiscalización en el mundo islámico. Las alquerías más cercanas serían la de Belyunes, ya en territorio marroquí, o una cercana a Castillejo, que se puede identificar quizás con un topónimo que aporta Al-Ansari, a la Les, pero no estamos seguros. En cualquier caso, sabemos que en el espacio actual del término municipal de Ceuta no habría ninguna de ellas. Después tendremos, como ya se conoce desde antiguo, hay trabajos de Carlos Posada en este sentido, una serie de torres que pudieran responder a dos tipologías principales, o bien torres vigías o atalayas, como se cita incluso en el Musnad de Ibn Marzuq. Abul Hasan Ali hace una serie de edificaciones para vigilar la costa del estrecho. Quizás algunas de estas correspondan con alguna de las tipologías de torres que se localizan en el actual término municipal, pero tampoco estamos seguros de que no pudieran responder a un tipo de asentamiento bastante habitual en la zona, que es el de torres residencia. También se da en la zona de la huerta murciana, en época islámica, en siglo XII y XIII, y que parece que responde bastante bien al esquema de poblamiento de la zona, sobre todo porque también se aplica con un conocimiento de excavación arqueológica a la alquería de Belyunes. Pues tendremos también una serie de almunias o explotaciones rurales, cortijos, molinos y fuentes. Cortijos no deberíamos entenderlos con el término actual, sobre todo asentado en Andalucía occidental, de una gran explotación agraria, sino más bien, sobre todo porque, como hemos comentado, se trata de pequeñas parcelas, de espacio irrigado, de una agricultura intensiva, sino al estilo del cortijo de la costa granadina, que es más un sitio pequeño, un pequeño espacio donde se guardan los aperos de labranza, se usa como un hábitat estacional, pero que no tiene la significación del cortijo andaluz, por llamarlo de alguna manera. Con esto vamos a pasar a ocuparnos de otro de las áreas temáticas que hemos señalado. Yo me voy a ocupar de hablar del territorio y la ciudad. Hemos visto un poco un avance, un vistazo, como dice el lema de la jornada, sobre el territorio periurbano de la Ceuta islámica, y ahora vamos a incidir en dos aspectos de la propia ciudad, del núcleo urbano. El primero de ellos nos va a llevar a hablar de un periodo bastante mal conocido, que es el de la génesis de la ciudad, entre el final de la tardoantigüedad, siendo un poco más generoso hasta que las tropas sirias de Bali llegan refuerzos de Al-Ándalus y se pueden marchar a la península en el 741, y hasta la conquista omeya. Este ha sido un periodo bastante oscuro en la historiografía ceutí. Como decía, podemos comprobar a través del análisis historiográfico que se trata de un periodo bastante complejo y mal conocido. Con acierto, el doctor Guillermo González dio a uno de sus trabajos el expresivo título de 2 siglos olvidados en la historia de Ceuta.
También aquí la arqueología creo que va a poner unas nuevas luces que nos pueden intentar, pues, por lo menos empezar a conocer este complejo y difícil periodo. En la actualidad sabemos que al menos en el último tercio del siglo IX se registra una ocupación tanto en la zona ísmica como en la almina, pero el registro es escaso aún y por ello no podemos más que plantear algunas hipótesis sobre las características de este asentamiento preomeya. Se trata de un poblamiento con evidentes puntos de contacto con el mundo andalusí, como reflejan los ajuares localizados. Efectivamente, como hemos tenido ocasión de analizar en un trabajo aún en prensa, aun con su propia personalidad, los contextos de fines del siglo IX y primer cuarto del siglo X están más cercanos a lo peninsular que a lo documentado en otros yacimientos magrebíes, como por ejemplo Nácur. Resulta sugerente poner este hecho en relación con lo dicho por Al-Bakri sobre el establecimiento de habitantes de Calsana, Medina Sidonia, Cádiz, en nuestra ciudad. Pero hasta el momento solo es una hipótesis de trabajo que deberá ser confirmada o desechada a la luz de los nuevos hallazgos. Aún así, creemos posible plantear con estos escasos datos la existencia de una ocupación discontinua basada en núcleos de hábitats dispersos. Posiblemente respondan a un tipo de asentamiento en el que las formas de organización social tienen aún un fuerte carácter tribal. A raíz de la conquista omeya, esta situación cambia radicalmente, con la erección de un nuevo recinto fortificado. Este nuevo núcleo posee unas señas de identidad que podremos resumir en los siguientes aspectos. El uso de una técnica edilicia propia y estándar que lo vincula con el Estado omeya. Así, todas las fortificaciones poseen una imagen similar y fácilmente identificable para los demás. En otras intervenciones hicimos una comparación con la imagen que daría la puerta califal, un límite fronterizo del Estado omeya en el norte de África, con el que se observa en la puerta del recinto fortificado de San Esteban de Gormaz, el límite norte del Estado omeya, guardando unas similitudes bastante amplias, con lo cual reafirmaría este aspecto simbólico de espacio de poder unitario y homogéneo. Un trazado de tendencia regular ubicado en la zona de mayor interés para los nuevos pobladores y que se defiende con un alcázar en uno de sus ángulos. Esto no solamente en Ceuta, sino por ejemplo pasa en Mérida y pasa en Cáceres y pasa en otros asentamientos de población omeya. La localización en su interior y en un espacio relativamente cercano de los elementos del poder tanto político como religioso y económico. Es decir, en un espacio bastante cercano se sitúan el Alcázar, que hay bastante hipótesis que estuviera situado en la actual Comandancia General, la mezquita Aljama, que estaría en el mismo sitio prácticamente de la actual catedral, y el mercado principal, que estaría en el entorno de la Plaza de África entre el Alcázar y la mezquita. Este esquema, en el que se produce una cierta dualidad, parece responder a uno de los habituales en la génesis de la ciudad islámica. A un asentamiento previo, con unas características singulares, se añade un elemento nuevo que viene a transformar el aspecto del núcleo preexistente. Este sería el caso de la fortificación omeya, que a partir de entonces se convertirá en el espacio principal de la ciudad y eje de su desarrollo posterior. Otro aspecto en el que la arqueología ha aportado una información relevante para conocer la evolución urbana se centra en su fase final. Tradicionalmente, la historiografía ha venido señalando que Ceuta, a partir del siglo XIII, entra en una etapa de atonía. Viene a enmarcarse en la visión un tanto decadente que se cierne sobre la dinastía de los Banú Marín, especialmente a partir del reinado de Abul Hasan Ali. Pero esta visión contrasta con la que ofrece la documentación arqueológica. En otros trabajos hemos señalado cómo el registro material, en vez de reflejar un retroceso, evidencia una pujanza al menos similar a la de otros momentos. Así, por ejemplo, es bastante habitual documentar en horizontes de la segunda mitad del siglo XIV y principios del XV evidencias que atestiguan la continuidad de los flujos comerciales, y no solo con el reino nazarí, sino incluso con los reinos cristianos peninsulares, cuya evidencia mostraremos más adelante al analizar algunos de los restos. A su vez, los acontecimientos que en el orden político se precipitan a partir de la batalla del Salado inciden en un aumento del flujo poblacional andalusí hacia el Magreb. Ceuta, entre muchas razones, se convierte en un destino principal de esta inmigración. Ello provocará en el urbanismo de la ciudad del XIV
Una expansión sin precedentes. Se viene planteando por la mayoría de los investigadores que se ocupan de este periodo que el espacio urbano, que Ceuta aumentó su espacio urbano a partir del núcleo principal. Es decir, el esquema habitual es presentar una ciudad que crece por acumulación de capas que envuelven la Medina. Esta es, por ejemplo, la interpretación que hace Carlos Gozalve y que tienen ustedes en pantalla. Pondremos solo un ejemplo aportado por la investigación arqueológica que matiza este esquema. El crecimiento demográfico al que hacíamos alusión al inicio de este apartado determinó la ocupación de zonas hasta el momento libres o con un aprovechamiento en precario. Así parece haber ocurrido en la franja al sur de la actual calle Real en gran parte de la Almina. Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en diversos solares como Huerta Rufino, quizá el más conocido, Serrano Oribe, calle Santander, Real 68, Real 77-79, etc., han permitido la localización de calles y viviendas construidas en novo en esta centuria. Ninguna evidencia material puede remontarse a momentos anteriores al siglo XIV, ni incluso en contextos residuales o en vertederos. Pero además contamos con otros factores que vienen a reafirmar esta hipótesis, como es la presencia de algunos elementos que constituyeron un límite espacial significativo en la ciudad islámica anteriores al siglo XIV. Este es el caso de la necrópolis frente a la iglesia de los Remedios. Debió fosilizar un límite en el espacio urbano hasta la construcción más al sur de la misma, pero ya en pleno siglo XIV, como hemos dicho, del barrio de viviendas de Huerta Rufino. La necrópolis siguió en uso hasta momentos más tardíos, como evidencia su comparación de ajuares y de rito con los paralelos de la necrópolis mariní de Algeciras, pero ya integrada en un contexto plenamente urbano. Pero la investigación arqueológica ha permitido también avanzar en el conocimiento de otros aspectos, como es el de la vida cotidiana de los ceutíes, como a continuación Fernando les va a comentar. Efectivamente, la arqueología, por su propia naturaleza, es una fuente de información extraordinaria sobre la vida cotidiana. Es el caso, por ejemplo, de la alimentación. Diversas fuentes escritas dan noticias muy variadas sobre la producción agrícola, ganadera o pesquera del entorno de Ceuta. Por ejemplo, son frecuentes las descripciones de Beliunes, que se caracteriza como un auténtico vergel, casi se convierte en un lugar común de la literatura, significando las abundantes cosechas que allí se obtienen de frutas y hortalizas, indicando incluso que en el siglo XIV estas frutas y hortalizas eran exportadas fuera de Ceuta. En contraste, otra fuente, más o menos cronológicamente similar a Al-Ansari, describe el espacio que hay entre Ceuta y Beliunes como un desierto. Son dos fuentes contradictorias entre sí. En cualquier caso, Ceuta nota la falta de una producción de cereales suficiente, que se agrava lógicamente con el aumento de población que indicaba antes José Manuel en el siglo XIV. La ciudad padeció hambrunas cíclicas. Entre otras causas, esto provocó la construcción de un gran número de depósitos, entre otras misiones, para asegurar el abastecimiento de la población. La investigación arqueológica ha documentado la existencia de numerosos de estos depósitos subterráneos, que se han llamado silos habitualmente, que una vez que perdían esta función inicial de almacenar grano, se convertían en basureros. Pues bien, estos basureros constituyen una fuente de información excepcional, porque responden con precisión a lo que debió ser la realidad de los hábitos de consumo de esta población. Se datan fundamentalmente en el siglo XIV, aunque recientemente se ha tenido la fortuna de encontrar algunos de siglos anteriores. Su comparación nos hará posible valorar cuál ha sido la evolución de estos hábitos alimenticios, de la dieta y de la forma de preparación de estos alimentos. Generalmente, como les decía, estos silos aparecen colmatados, con cerámica, generalmente en muy buen estado de conservación y con desechos alimentarios. La doctora Lozano, del Museo de Estepona, realiza en la actualidad estudios paleofanísticos de varios de estos silos. Disponemos ya de los resultados de uno de ellos, localizado en calle Real 68, y que ha sido datado en el siglo XIV. En este silo han podido identificarse 4 grupos faunísticos: moluscos, peces, aves y mamíferos. Se corresponden con un total de 31 especies diferentes, 17 son de moluscos, 8 de peces, 1 de aves y 6 de mamíferos. Comenzando por los moluscos, se distinguen, como les he indicado, 17 especies distintas. 7 son de bivalvos y 10 de gasterópodos,
cuya distribución tienen ustedes en este gráfico que aparece en pantalla. Según la doctora Lozano, el estado de la malacofauna, muy desgastada mecánicamente, es decir, por el rodamiento, y los estudios estadísticos realizados, indica que son individuos pertenecientes a una población natural, depositados aleatoriamente y no recolectados, lo que no permite confirmar la existencia de marisqueo. El análisis del sedimento parece confirmar esta impresión, ya que aparecen restos de espículos de esponjas, briozoos, pequeños moluscos, restos de coral, pequeños crustáceos, es decir, los componentes habituales de la arena de playa. No obstante, este análisis no implica que no se consuman moluscos, solo que en este caso no se tiene una evidencia constatable de dicha actividad. Únicamente en el caso de que esta tendencia se confirmara en el resto de estudios que se están realizando, pues nos tendría que sugerir alguna tendencia en cuanto a los hábitos alimentarios de esta población. Con lo cual, y por recoger algunas cosas que se han dicho aquí estos días, la existencia de un recurso no implica mecánicamente su aprovechamiento por una población. O sea, pueden haber moluscos y puede ser que no se han utilizado. De los peces se han identificado 8 especies, cuya distribución tienen también en pantalla. De esta distribución se derivan tanto la existencia de pesca de altura, como en almadraba, por ejemplo la especie de atún rojo y el pez espada, como otras más cercanas al litoral. Pero destaca que se tratan en todos los casos de animales de considerable tamaño, generalmente por encima de 1 metro de longitud. Sus esqueletos presentan marcas de corte que señalan que han sido preparados para ser consumidos. Con respecto a los vertebrados terrestres, solo se ha identificado una especie de ave, gallo o gallina, representada por un número mínimo de individuos de 16, del que al menos uno es macho y 6 hembras. Les explico someramente qué es esto del número mínimo de individuos. Cuando se analiza una muestra aparece un número de restos, o sea, hay tantos restos que pertenecen a una determinada especie, y luego lo que se hace es que se contabilizan cuáles indican que pueden pertenecer a individuos distintos. Es decir, si en un caso de un humano aparecieran 2 manos derechas, pues seguro que serían de 2 individuos diferentes. También se han recuperado en este mismo siglo restos de cáscaras de huevo pertenecientes a gallina también. Este es un hecho digno de atención porque en lo que conocemos en otros yacimientos de Andalucía la proporción de gallinas no es tan grande como en Ceuta. Entre los mamíferos se han documentado 6 especies que son las que le señalamos en la imagen. Aparecen, como ven, conejos, aunque representados en muy baja proporción. Los artiodáctilos, las ovejas, bueyes, cabras, etcétera, presentan claras marcas de corte, estando presentes todas las partes esqueléticas, excepto el cráneo en el caso del bos tauro. En algunos casos el instrumento de corte es radial, como se observa claramente en un fragmento de cuerno de Cervus, del que no ha aparecido el resto del esqueleto, posiblemente una pieza suntuaria. No se han encontrado individuos juveniles de bos, aunque sí de ovis, o sea, de ovejas. En concreto, excepto un ejemplar de carnero que se piensa que tienen más de 3 años, el resto del oviario no llegan a 2 y existe un amplio porcentaje de primales, es decir, individuos de menos de 1 mes. Los ejemplares de bos tauro son de muy pequeña talla, por debajo de los datos biométricos que se tienen para ejemplares de la península ibérica. En la pantalla tienen ustedes un cuadro en el que se compara la biometría del metacarpo completo de mayor talla encontrado en la muestra azutí con el de menor talla encontrado en una muestra de Sevilla del siglo XIV-XV. Ambos de animales adultos. Y como ven ustedes, las diferencias son notables entre el mayor de Ceuta y el menor de los localizados de Sevilla. Además, los bos tauros documentados en Ceuta son muy robustos, con fuertes marcas de inserción muscular que indican su utilización como animales de tiro. Las piezas esqueléticas que más abundan son las mandíbulas, los metacarpos, los metatarsos y las falanges, siendo escasas y siempre cortadas las vértebras y las costillas. No están prácticamente representadas ni las caderas ni en general el esqueleto torácico. Respecto al cráneo, sí se han encontrado 3 de ovis, seccionados para la extracción del cerebro y la lengua. Todo esto nos hace pensar que pueden ser restos de matanza, depositándose fundamentalmente las partes desechables. Incluso algunos de estos huesos presentan todavía adheridos restos de cal, lo que puede indicar que fueron depositados con materia orgánica. En todo caso, la población estudiada es aún demasiado escasa para establecer conclusiones definitivas, pero algunas de las tendencias apuntadas son muy sugerentes. En la actualidad se están estudiando los restos de otros 2 depósitos, uno de ellos de la misma cronología, también del siglo XIV, y otro fechado en el siglo XII aproximadamente.
Pero como lo decía al principio, no son únicamente restos de fauna los que encontramos en los siglos. Antes, al contrario, las recuperaciones fundamentales corresponden a cerámica abandonada en ellos. El análisis de las piezas desechadas, cotejadas con lo que conocemos en contextos de uso, o sea, en las viviendas o incluso en los lugares de producción, han permitido avanzar significativamente en el estudio de estas vajillas, especialmente las de época Marini, convirtiendo a nuestra ciudad en un punto de referencia para la investigación ceramológica del Islam occidental. Gracias a estas investigaciones ha podido establecerse los repertorios completos, no solo del utensilio destinado al consumo de alimentos, la vajilla de mesa, si ustedes quieren denominar así, sino también de aquellos otros destinados a la cocción, a la preparación y al almacenamiento. Así, a título de ejemplo, podemos señalar que en estos hogares tardíos dedicados a la cocción hay una presencia muy significativa de vasijas todavía a mano o a torno lento. También aparecen ollas y cazuelas a torno, que tienen pastas rojizas por la presencia de compuestos férricos, que son muy resistentes al choque térmico que se produce durante la cocción y por tanto especialmente adaptados a estos usos. En los servicios de presentación y consumo de alimentos destacan la gran variedad tipológica, que denota un refinamiento muy acusado. Aparece en esta serie como elementos característicos el plato fuente de perfil quebrado, este que tienen ustedes aquí, que tiene un origen en época almohade, pero que alcanza un gran desarrollo en estos momentos más tardíos. Los conocemos tanto producidos en Ceuta, con decoración de líneas de óxido de manganeso bajo cubierta vítrea como decoración más extendida, como importados, con mayor complejidad decorativa y técnica. La mayor parte de estas importaciones proceden de la cercana Al-Ándalus, como estas magníficas piezas en verde y morado con representaciones de animales que fueron elaboradas en el reino nazarí. Otras producciones andaluzíes con gran presencia en Ceuta son las lozas doradas y de azules cobalto bajo cubiertas estaníferas. Se trata de producciones de un alto precio que revelan la existencia de sectores de la sociedad ceutí con gran capacidad económica y perfectamente al corriente de los usos y costumbres andalusíes. No sé si ustedes llegan a captar la implicación que tiene esto. Cuando tradicionalmente se ha descrito la sociedad ceutí del siglo XIV como una sociedad en decadencia, prácticamente abocada a su conquista por los portugueses inexorablemente, estos hallazgos pues denotan que esto no es así. Más modesta, un amplio grupo de tinajas procedentes de reinos cristianos, quizás de la corona de Aragón, incluso de Andalucía, encierran en esta aparente simplicidad el testimonio de un secreto bien guardado por las fuentes escritas. Continúan el flujo de intercambios comerciales hasta las postrimerías de la presencia marinera en Ceuta. Nunca sabremos hasta qué punto, sin mirar o no a momentos anteriores. Estos contenedores que portan marcas, son los dos dibujos que tienen ustedes abajo, que indican su origen, rompen el silencio que sobre estos contactos mantienen los textos. La influencia andalusí, que se manifiesta en tantos ámbitos, puede también rastrearse, como ya hemos señalado, en la cerámica, al menos desde el califato cordobés. La presencia de estas producciones en verde y morado, que cantan la excelencia del califa Omeya, cuentan con una buena representación en Ceuta. Junto a ellas, otras formas más evolucionadas, de origen también andalusí, atestiguan la persistencia de estos contactos en siglos posteriores. Pero no es Al-Ándalus el único punto del que procede la cerámica. En la pantalla tienen ustedes la imagen de un bellísimo plato decorado con una ágil gacela que vuelve su cuello hasta adoptar una postura inverosímil. Se ha indicado que su producción debía situarse en Oriente Medio. No solo para definir la área del abastecimiento comercial sirve el estudio de la cerámica ceutí. Gracias a ella hemos podido identificar, también en época tardía, producciones que tienen una difusión exclusivamente regional. Les pondré solo dos ejemplos. En primer lugar, tenemos un conjunto de piezas esgrafiadas. El esgrafiado es una técnica decorativa que consiste en pintar una pieza de color clara normalmente, con una superficie negra, y rascar sobre esa pintura hasta arrancarla, de tal manera que se produce un contraste entre el blanco que aparece o el color claro que aparece de la pasta y esa pintura negra. Pues bien, como le indicaba, tenemos un conjunto de piezas esgrafiadas cuyo mapa de distribución coincide básicamente con el área dominada por los mariníes o en contacto con el mundo mariní. Aparecen en Ceuta, en Lixus, en Salé, en Tiguisas, en Targa, en Alcázar-Sever, en Meliune, en Golbera, en Gibraltar, etc. Todas estas localidades están dentro del territorio mariní. Y también en Málaga y en Granada, en el reino Nasrí.
Sin que podamos establecer todavía el lugar donde estas piezas fueron producidas, resulta significativo que su distribución denote unas áreas comerciales bastante bien definidas para el intercambio de estos productos. En segundo lugar, cabe mencionar la presencia de unos pequeños objetos que han sido denominados, entre comillas, vasitos, aunque su utilización como recipientes para beber no ha podido ser establecida con seguridad. Aparecen en Ceuta por cientos, y fuera de la ciudad tenemos algún ejemplar en Targa, en Beliúne, en Alcázar-Seguer, lo que parece delimitar de alguna manera un área de influencia económica de Ceuta del que las fuentes escritas solo hablan muy parcialmente. Como hemos visto, estos estudios permiten avanzar en el conocimiento de hábitos de consumo y preparación de alimentos, en relaciones comerciales, en establecer las áreas de influencia de Ceuta, en denotar de algún modo la vitalidad económica de la ciudad en momentos tardíos que miran los textos. Pero aún más, hemos tenido la fortuna de localizar incluso lugares donde se producían parte de estas cerámicas. En el llano de las Damas han sido documentados un conjunto de hornos en uso hasta prácticamente la conquista lusitana de 1415. Los hornos, en realidad las bóvedas, se hundieron atrapando las vasijas destinadas a la cocción, lo que nos permite obtener una instantánea de una actividad artesanal poco conocida hasta este momento. Se trata de hornos de barra que utilizan como separadores los típicos trébedes o atifles de 3 puntas, fragmentos de cerámica y también unos curiosos elementos que hemos denominado coronas, característicos de Ceuta. Solo los conocemos fuera de la ciudad en Alcázar-Seguer y en Targa, ambos lugares que, como hemos señalado antes, forman parte del territorio de la ciudad. Nos encontramos de nuevo ante un nuevo testimonio que permite definir un área de influencia, en este caso de la tecnología, del modo de hacer las cosas de la ciudad del Estrecho. Los estudios ya publicados han permitido conocer también diversos aspectos de la producción. Por ejemplo, cómo era aplicado el vedrío, qué temperatura de cocción se alcanzaba, qué tipo de pastas se usaban para producir esta cerámica, cuál era su tipología, tienen ahí un listado de lo aparecido, cómo se hacían las cargas del horno. Todos estos datos son esenciales para reconstruir el modo en que se fabricaron estos objetos. Pero en estos siglos no solo aparecen restos de fauna y cerámica. Junto a ellos se han recuperado también otros objetos que ilustran la vida cotidiana de la población. En imagen tienen ustedes algunos ejemplos. El primero de ellos es un aplique metálico bellamente ornamentado que decoró el mobiliario de una de estas viviendas ceutíes. También un instrumento musical que alegraría los momentos de descanso. Además, diferentes piezas que servirían para el acicalamiento femenino, como esas fundas de col, o piezas de hueso que formarían parte de rueca, una actividad también íntimamente asociada al mundo de la mujer. Comenzamos nuestra intervención planteándoles la cuestión de si el estudio de los vestigios materiales de estos 8 siglos de historia ceutí era o no un medio útil para conocer este periodo. Esto no significa de ningún modo despreciar otras fuentes de información que son necesarias que sean tenidas en cuenta y cuyo conocimiento es insoslayable. Hemos visto cómo la existencia misma de algunos de estos vestigios era cuestionada, se negaba que hubiera restos arqueológicos en Ceuta, y cómo eminentes investigadores planteaban que este era un camino sin futuro. Confío en que a través de esta exposición, necesariamente breve, algo apresurada y discontinua cronológica y temáticamente, hayamos sido capaces de mostrarles el potencial de esta línea de investigación, que no es solo un camino a explorar, sino una realidad incuestionable en nuestra opinión. Y es que al menos, desde nuestro punto de vista, es la investigación arqueológica la que ha hecho avanzar en mayor medida, cuantitativa y cualitativamente, nuestro conocimiento sobre la Ceuta de estos siglos. A través de todos estos objetos, lujosos algunos, modestos en su inmensa mayoría, y a través de la paciente labor de investigación llevada a cabo por varias generaciones de arqueólogos, está siendo posible sacar a la luz esta Ceuta medieval que fue una de las principales medinas de Occidente. Pero no se engañe, a pesar de todo lo que le hemos dicho, no hemos hecho más que comenzar a andar por esta senda. Los resultados que nos aguardan en los próximos años son, se lo aseguro, espectaculares. Con esa confianza y con esa ilusión, trabaja en nuestra ciudad un cada vez más nutrido grupo de arqueólogos que, armados con pinceles y picolas y con una buena dosis de entusiasmo, intentando arrancar excavación a excavación los secretos que atesoran estos archivos del suelo que guardan las claves para desvelar la historia de Ceuta. Su comprensión ante las incomodidades que esta tarea conlleva, sus palabras de ánimo que nos ayudan a superar las dificultades, sus críticas,
Su participación entusiasta en programas de voluntariado, su asistencia a actos como el de hoy, nos permiten hacerles también, si me lo permite la expresión, responsables a todos de que este camino emprendido siga siendo fructífero. Permítanos, para finalizar, agradecerles su apoyo continuo y su paciencia esta tarde. Muchas gracias.